Buen día, bienvenidos a su noticiero de confianza. El día de hoy tendremos la participación de Jessica Cruz, Camila Ancona, Yael González, Ismael Sánchez y su servidora Dianely Couch. El día de hoy trataremos los temas de las características del género lírico, así como los elementos que integran el análisis interno y externo de los textos líricos. De igual manera, la literatura indianista, indigenista e indígena, así como la poesía prehispánica, como Netzahualcóyotl, y la lírica tradicional mexicana. Bienvenidos. Buenas tardes, hoy les hablaré sobre el género lírico. El género lírico es aquel en el que el autor expresa sus sentimientos o emociones en forma de verso o prosa, utilizando el lenguaje metafórico o poético. Se utiliza la primera persona del singular, ya que en todo momento el autor que está escribiendo está narrando un hecho desde su punto de vista. Así que nunca será un texto objetivo. El género lírico es una forma de expresión poética en la literatura que se caracteriza por expresar los sentimientos, emociones y estados de ánimo del autor, usar un lenguaje propio original en el que abundan los recursos retóricos, como la metáfora, transmitir los sentimientos, emociones y estados de ánimo del autor, a menudo en un tono subjetivo o personal. Utilizar la primera persona del singular, ya que en todo momento el escritor está narrando un hecho desde su punto de vista. Usar el verso para confeccionar los textos. Expresarse en forma de verso o prosa. Y utilizar un lenguaje metafórico o poético. Eso sería todo por mi parte. Análisis de un texto lírico. En esta parte se realiza una breve introducción de lo que será el análisis integral del texto lírico, dividido en dos secciones, el análisis interno y el análisis externo. El análisis externo. Es importante informar al lector sobre las características del contexto en el que fue escrito o publicado el texto lírico. Se debe dar cuenta en esta sección sobre las condiciones políticas, sociales, culturales que influyeron al autor según el país, la época o las condiciones específicas a las que estuvo sometido su proceso creativo. El análisis interno. Se menciona a los personajes describiendo sus características principales e identificando el rol que tienen dentro de la historia, protagonistas, antagonistas, secundarios, etc. También se habla en este apartado de las ideas y símbolos presentados por el autor para transmitir el mensaje. No se debe olvidar hacer referencia sobre el manejo del tiempo dentro de la narración. Gracias. La literatura indígena escrita es la creación individual o colectiva que se recrea, se piensa y se estructura a partir de los elementos estílicos y patrones culturales de nuestro pueblo. La literatura indígena se diferencia de la literatura indianista, literatura indigenista y literatura en lenguas indígenas, pues cada una tiene sus propias características. En la literatura indianista, los escritores no son indígenas, sino que pretenden ser portavoces de nuestra cultura. La literatura indígena, propia de las culturas desarrolladas antes de la llegada de los conquistadores españoles, fue conservada por la tradición oral. Tras una ardua labor de investigación posterior, se ha logrado publicar interesantes colecciones de cuentos y tradiciones. Indigenismo es el término derivado de la palabra indígena. Bajo esa denominación fueron agrupados todos aquellos intelectuales, artistas, políticos, maestros, etc., que desde diversas posiciones y perspectivas coincidieron en denunciar la situación de miseria y de explotación de la población indígena y en revalorizar lo indígena como elemento básico de la nacionalidad. La lógica tradicional mexicana es un concepto amplio que abarca las diversas formas de pensamiento lógico presentes en la cultura prehispánica de México. La lógica tradicional mexicana se caracteriza por su enfoque holístico, su conexión con la naturaleza y su relación con lo espiritual. La lógica tradicional mexicana
Se le da la especial importancia al equilibrio y a la armonía en todas las cosas. Se considera que todo en el universo está interconectado y que cada elemento tiene un propósito y una función específica en el gran esquema de la vida. En resumen, la lógica tradicional mexicana es una forma de pensamiento que busca comprender el mundo a través de la observación, la reflexión y la conexión con la naturaleza y lo espiritual. Es un enfoque rico en simbolismo y sabiduría que sigue siendo relevante en la actualidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran los poemas en Nezahualcóyotl? A continuación, leemos primero formas de interpretación basada en el análisis de algunas composiciones con sentido crítico que puede considerarse suyo. En las colecciones de canciones se conservan una treintena de poemas prehispánicos como obra de Nezahualcóyotl sobre los grandes temas en los que se pensó. Nezahualcóyotl son los del tiempo o la fugación de todo lo que existe, la muerte inevitable, la posibilidad de decir las palabras verdaderas, la vida después de la muerte y la región de lo incorpóreo, el significado de flor y canto, el misterio del hombre frente al dador de vida, la oportunidad de vislumbrar algo sobre el inventor de sí mismo y, en definitiva, los problemas de un pensamiento incisivo, metafísico, que ha experimentado la duda y el miedo con atributos de existencia misma. Es cierto, y también es inevitable que en esta presentación se reflexionó sobre el pensamiento de Nezahualcóyotl. La interpretación subjetiva de quien esto escribe se deja sentir sus poemas, sus textos, fruto de la auténtica intuición y de la inquieta meditación. Bien podría compararse con otras composiciones, ejemplos clásicos de la poesía filosóficamente de valor universal. El punto de partida de Nezahualcóyotl parece haber sido su profunda experiencia del cambio del tiempo en lengua náhuatl caul, lo que deja todo en pan en la tierra. Ese efeméride aparece por poco tiempo y luego se desgarra y desaparece para siempre. Hemos concluido el reportaje. Espero que sea de su agrado y que haya disfrutado acerca de los temas abordados. Hasta la siguiente.